Para instalar Ruby on Rails, primero necesitamos instalar Visual Studio Code. Para eso vamos a code.visualstudio.com. Damos a la opción de desplegable, luego a descargar para 64 bits. Le damos a abrir. Aceptamos el formulario. Damos a siguiente, instalar. Esperamos el proceso de instalación. Y ahí tenemos la primera parte. Luego necesitamos instalar Git. Para eso vamos a esta dirección. Vamos a clic here to download. Abrimos. Instalamos. Vemos las opciones. Seleccionamos el editor predeterminado de código. En este caso es Visual Studio Code. Damos a siguiente, siguiente, siguiente. Todo a siguiente. Y esperamos el proceso de instalación. Damos a finalizar. Y tercero, necesitamos el instalador de Ruby, que será en esta página, rubyinstaller.org. Seleccionamos el primer link. Abrimos el archivo. Le indicamos que conserve el archivo. Y ahí se abre el instalador. Damos a siguiente. Seleccionamos esa casilla. Y esperamos el proceso de instalación. Ahora pondré esto en cámara rápida para no tener que esperar. Damos a finalizar. Se abre esta ventana para instalar Ruby. Le damos a Enter. Presionamos Enter nuevamente. Y ya podemos cerrar el navegador. Esperamos el proceso. Presionamos Enter nuevamente. Y ya podemos cerrar el navegador. Sobre el escritorio haré clic derecho. Abriré una terminal. Y para comprobar la instalación de Ruby, escribiré Ruby-B. Ahí se verifica que se ha instalado la versión 3.3.3. A continuación, actualizaré las gemas.
con el comando gem update. Esperamos que se realice el proceso de actualización. Ok. Ahora instalaremos Rails con el comando gem install Rails. Damos enter. Esperamos que se instale. Ahí ya se instaló. Ahora verificamos si se instaló. Escribimos Rails-B y vemos que se instaló la versión 7.1.3.4. Ahora puedo hacer clic derecho sobre el escritorio, abrir una terminal con el comando mkdir, crear una carpeta nueva llamada nuevo proyecto. Ingreso a la carpeta con el comando Rails new, y luego puedo escribir el nombre del proyecto. Le llamaré Collections. Ahí esperamos que se procese la creación. Luego con el comando ls listamos las carpetas disponibles y entramos con cd, entramos a Collections. Luego con el comando code espacio punto abrimos el editor de código y ya estamos en el proyecto. Vamos a cerrar la terminal. Ahora abro una terminal y puedo escribir bundle install para hacer la instalación de todo el esquema. Ahora puedo escribir Rails S para iniciar el servidor. Y ya se ha iniciado el servidor. Puedo abrir un navegador y dirigirme a esta dirección. Y ya se ve que el proyecto se ha iniciado de manera correcta.